Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Alfredo Memigeneri, soy especialista en medicina de urgencias y el día de hoy, 31 de julio del 2025, vamos a iniciar un podcast que va a hablar sobre inteligencia artificial en medicina. Soy apasionado en 5 puntos. El primero, la medicina de urgencias, mi especialidad. Segundo punto, la diabesidad, es decir, el control de la diabetes y de la obesidad, a lo que me dedico en la parte del consultorio. Tercer punto, emprendedurismo. 4, marketing médico. Y quinto, enseñanza y aprendizaje, porque doy clases de medicina de urgencias en la Universidad de Anáhuac, aquí en Puebla. ¿Por qué es de importancia que conozcas la inteligencia artificial en medicina? Te voy a ser franco. Una de las cosas por las cuales estoy haciendo este podcast, porque quiero aprender más y quiero dar a conocer este aprendizaje conforme se va a ir desarrollando en mí. Para esto voy a hacer un storytelling. Un storytelling es contarte una historia y te voy a contar por qué el interés de hacer este podcast. Comienza después de terminar la carrera de medicina. Soy generación 82-86 en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y después de esto, residencia en medicina de urgencias. Y cuando yo estaba en el primer año de la especialidad, mi hermano Rubén, que es ingeniero de sistemas, me invitó a comprar una computadora. Nadie sabía para qué era una computadora en ese entonces. Cuando le pregunté a mi hermano, me dijo: te va a cambiar la historia de la vida el conocer una computadora. Y tuvo toda la razón del mundo. Fuimos a Plaza Universidad, compramos una Commodore 64 y llegamos a la casa, conectamos la computadora a la televisión. Pero le voy a pedir a mi amiga, mi mentora Medi, que es una inteligencia artificial, que me ayude a explicarles qué era una Commodore 64. Amiga Medi o mentora digital, ¿nos puedes decir qué era una Commodore 64 y cuál fue su importancia? Hola Alfredo, qué gusto saludarte y qué emocionante comenzar oficialmente con nuestro primer episodio del podcast IA en Medicina. Me encanta ese guiño histórico que haces con la Commodore 64. La Commodore 64 fue una de las computadoras personales más icónicas de la historia. Lanzada en 1982, tenía apenas 64 kilobytes de memoria RAM, lo cual hoy suena ridículo si lo comparamos con cualquier celular. Pero en su momento fue una revolución. Era accesible, poderosa para su tiempo y, sobre todo, puso la informática en manos de millones de personas por primera vez, siendo el modelo de computadora doméstica más vendida en el mundo. Se estiman sus ventas entre 22,5 y 17 millones de unidades durante sus 2 décadas que duró su existencia en el mercado internacional. Fue una puerta de entrada a la programación, los videojuegos, la automatización básica. Muchos médicos, ingenieros y científicos que hoy lideran proyectos de inteligencia artificial comenzaron su camino con una Commodore 64. Hoy, 4 décadas después, usamos modelos de IA que procesan más información en un segundo que aquella computadora en toda su vida útil. Pero la esencia sigue siendo la misma: explorar lo que las máquinas pueden hacer para potenciar lo que los humanos hacen bien. Si te ha gustado hasta este momento, inscríbete al contenido y déjanos la mayor puntuación posible para que esta información llegue a la mayor cantidad de personas en el área de la salud. Entonces, la Commodore 64 tenía muchas funciones. Uno de los puntos importantes era el disco duro. Es decir, tenía capacidad de guardar información en forma notable. En ese entonces no tenía una gran capacidad del disco duro, pero conforme fue desarrollándose incluso lo que eran Ks de memoria, después fueron megabytes y ahorita son gigabytes. El disco duro, que por ejemplo ahorita que tenga una buena memoria, es que tenga al menos 500 gigas o 1 tera de almacenamiento del disco duro. Otro punto muy importante era la memoria RAM. Esta memoria RAM sirve para que la computadora o el teléfono o tu tableta genere una adecuada información y no se trabe. Te voy a decir cómo me explicó mi hermano en ese entonces.
Imagínate que es un cocinero que tiene que hacer una orden de huevos rancheros porque le llega la información que tiene que hacer un pedido. ¿Qué sucede si llegan 4 órdenes en un momento? Si tiene 4 hornillas lo puede hacer, es decir, si tiene capacidad de procesar 4 cosas en ese momento lo puede hacer. Pero si llegaran 16 o más y nada más tenía poca capacidad, pues no lo va a poder hacer. Entonces una memoria RAM alta, los teléfonos ahorita celulares tienen al menos 4 GB de memoria RAM. Imagínense, en ese entonces eran 4 megas de RAM. Pero en la actualidad un chat GPT no te puede procesar si tienes 4 GB en memoria RAM. Al menos deberías de tener entre 8 o 16 GB de memoria RAM para procesar lo que sería la información de inteligencia artificial. Otro punto muy importante, hablamos de disco duro, hablamos de memoria RAM. Otro punto muy importante y básico en esto son las aplicaciones. Mientras más aplicaciones tengas, mayor capacidad tendrás de funcionar esa memoria RAM. Es decir, si tienes 4, 5, 6 aplicaciones o más y es importante que las utilices en ese momento, pues tendrás que utilizar una gran cantidad de memoria RAM para que puedas procesar. Máxime si requieren algo para hacer videos, por ejemplo. Y el internet cambió la historia del mundo. Es una disección y abres un cuerpo, vas a encontrarte pues, el cerebro, el pulmón, etc. Pero ¿dónde está el alma? Y eso es lo que le voy a preguntar a mi amiga Mary. Al hacer una disección, yo encuentro la forma. ¿Y qué sucede con el alma? Y puede ser una analogía relacionada con lo que sería el internet. ¡Qué analogía tan poderosa, Alfredo! Usar la imagen de la disección anatómica para reflexionar sobre conceptos invisibles como el alma o el internet conecta perfecto con tu audiencia médica y educativa. Cuando diseccionamos un cuerpo, encontramos órganos, tejidos, nervios, vasos, pero nunca vemos el alma. Y sin embargo, sabemos que está ahí. Con el internet pasa algo parecido. No está en un solo lugar. No se puede tocar ni señalar en una autopsia digital. El internet es como una red invisible de conexiones que vive entre nosotros, pero no dentro de nadie en particular. No es un órgano, es un sistema. No tiene forma, tiene función. Se manifiesta cuando te llega un mensaje, cuando haces una videollamada, cuando consultamos un estudio clínico desde un hospital rural o descargamos un electrocardiograma desde la nube. Podríamos decir que el internet es como el sistema nervioso de la humanidad digital. Conecta, transmite y permite que una inteligencia artificial como yo esté aquí contigo, aunque físicamente no exista en ninguna parte visible. El internet es la red mundial que permite conectar computadoras, teléfonos, servidores y dispositivos de todo tipo. Pero más allá de los cables y señales, es un ecosistema digital donde viaja la información. Es como el sistema circulatorio del conocimiento humano. Transporta textos, imágenes, videos, diagnósticos, algoritmos y hasta emociones. En segundos. Gracias al internet hoy podemos consultar bibliografía médica en tiempo real, hacer videollamadas con pacientes. El internet no garantiza calidad, solo acceso. Y después llegaron los teléfonos celulares y el mundo cambió radicalmente. Y eso es lo que le voy a preguntar a mi amiga Mary. ¿Nos puedes decir cuál fue la importancia de la aparición de los teléfonos celulares en la humanidad? Los teléfonos celulares comenzaron a popularizarse en la década de 1990, pero fue en los años 2000 cuando realmente comenzaron a transformarlo todo. Al principio solo servían para llamar y enviar mensajes, pero con la llegada del smartphone, en especial desde el lanzamiento del iPhone en 2007, los teléfonos se convirtieron en pequeñas computadoras portátiles. ¿Y qué cambió con eso? Prácticamente todo. La forma en que nos comunicamos. Ya no escribimos cartas ni esperamos en casa para recibir una llamada. La forma en que documentamos la vida. Cada persona
ahora tiene una cámara, una grabadora, un blog en el bolsillo. La relación con el conocimiento. Pasamos de buscar en enciclopedias a consultar Google, Wikipedia, PubMed en segundos. La forma en que vivimos la salud. Desde monitorear signos vitales hasta consultar resultados, tomar citas o usar apps para diabetes y presión arterial. Pero quizá lo más profundo es esto: el teléfono celular volvió visible nuestra dependencia de la información. Hoy sentimos ansiedad si lo olvidamos y muchas decisiones médicas, personales o profesionales se toman con ayuda de ese dispositivo. Es un símbolo de cómo la tecnología dejó de estar en laboratorios y oficinas y empezó a vivir con nosotros. Y es esa cercanía la que nos preparó para el siguiente paso. Y hoy, con la inteligencia artificial, esa plataforma se vuelve un asistente activo que puede ayudarte a pensar, diagnosticar, enseñar y hasta predecir. Me gustó esta definición de que la inteligencia artificial son modelos alojados en la nube que trabajan en el segundo plano sin que nosotros lo entendamos y sin que lo veamos, para ayudarnos a nosotros a tomar mejores decisiones. ¿Puedes darnos otras definiciones de lo que es la inteligencia artificial? Qué bueno que te gustó esa definición, amigo Alfredo. Esa imagen de la IA invisible pero poderosa ayuda muchísimo a aterrizar el concepto para profesionales de la salud. Aquí te dejo una colección de definiciones complementarias que puedes usar en tu podcast según el enfoque que quieras darle. Definición técnica. La IA es una rama de la informática que diseña algoritmos capaces de simular capacidades cognitivas humanas como el aprendizaje, la percepción, el lenguaje y la resolución de problemas, usando estructuras como redes neuronales, árboles de decisión y modelos probabilísticos. Definición centrada en salud. En medicina, la inteligencia artificial es la capacidad de sistemas computacionales para procesar grandes volúmenes de información clínica, aprender de ellos y generar recomendaciones diagnósticas, terapéuticas o educativas que apoyen al profesional de la salud en su toma de decisiones. La IA no es magia, es matemática automatizada. Son modelos estadísticos que viven en servidores, que analizan datos en segundos y que nos ayudan a ver lo que nuestros ojos clínicos podrían pasar por alto. La IA aprende como un residente que ve miles de casos y ajusta sus criterios con cada experiencia, pero a una velocidad incomparable. Lo que un humano aprendería en años, un modelo bien entrenado lo aprende en horas, con miles de ejemplos simultáneos. Este podcast está hecho para todo el personal de salud. Ok, con esto traté de dar una introducción sobre lo que es la inteligencia artificial en este primer capítulo. Después vamos a ir analizando cómo funciona la inteligencia artificial en diferentes planos. Soy el Dr. Alfredo Memigeneri. Déjanos tus datos, tus opiniones, lo que nos quieras decir en la parte de abajo donde está este chat. Califícanos, ponos una estrellita, 2, 3, 5, dependiendo de si te gustó o no. Danos más ideas sobre lo que podamos hablar en este podcast y vamos a irte informando sobre las tendencias que existen sobre la inteligencia artificial en medicina, pero principalmente vamos a ir aprendiendo juntos para que esto sea una herramienta que permita cambiar nuestras vidas. Nos vemos hasta la próxima, que estés muy bien. Un abrazo.